Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En la presente clase estaremos desarrollando dos puntos en referencia a los derechos humanos: los fundamentos de los derechos humanos y los criterios que se han suscitado y la función de los mismos en la sociedad. En la clase anterior habíamos hablado de los principios, habíamos dicho que los mismos son universales, que no se puede establecer una jerarquía de valor entre uno y otro porque son interdependientes, son indivisibles y que existe un cierto principio que debe ser siempre respetado, que es el de la progresividad, es decir, siempre avanzar en ese reconocimiento, promoción, protección de los derechos humanos y no ir hacia un retroceso. También habíamos hablado de la importancia de que no se existan discriminaciones entre esos derechos humanos que son ejercidos, en cuanto a los valores que se le pueda dar a cada uno de ellos, como tampoco a la distribución en relación a las personas. Y cuando hablo de distribución, no hablo de una división, sino de un otorgamiento entre esos derechos. Ahora, es importante también conocer cuáles serían los fundamentos, o sea, en qué estarían fundamentados los derechos humanos o cuáles serían los principios o aquellos criterios en referencia a este aspecto. Y han surgido varias corrientes. El bionaturalismo, por ejemplo, parte de lo que venimos hablando y cada uno de ellos tiene un poco de lo que estamos hablando desde el inicio de esta unidad uno, que dice que los mismos son universales y son invariables, que nadie los otorga, es decir, son derechos inherentes, son derechos míos, son derechos que me corresponden en este caso, pero que sí sirven de base para que después sean reconocidas dentro de las disposiciones normativas. Y claro, lo pueden ser tanto a ámbito nacional como a ámbito internacional, pero de por sí ya están, o sea, habla de una existencia previa a lo que serían las disposiciones normativas y que las disposiciones normativas son las que las toman en este caso para introducirlas dentro de lo que serían los marcos, ya sean nacionales o internacionales. Son las bases. O sea, ese es el criterio del naturalismo. El positivismo jurídico, sin embargo, establece que esos derechos son acordados, es decir, que existe una necesidad de que estén contemplados dentro de los ordenamientos jurídicos, que estén por escrito, que estén vigentes. Evidentemente, estamos hablando también de la existencia de muchos compromisos internacionales ratificados por el país, ratificados a nivel universal, a nivel interamericano, que hace referencia a los derechos humanos en general y los derechos humanos de las mujeres en este aspecto, que son necesariamente también acordados dentro de instrumentos internacionales que posteriormente son ratificados por los países para el cumplimiento efectivo y para, de una u otra manera, la supervisación de los avances que se vayan tomando en cuanto a las medidas, los desafíos, las recomendaciones o las observaciones que puedan surgir. Otro de los criterios en este caso serían el criterio historicista, que más bien hace referencia a una evolución de ese derecho humano, que también lo vimos de la concepción actual, como tenemos los derechos humanos, no es lo mismo de la concepción que anteriormente se tenía en la antigüedad. Y también otro de los puntos es el de la ética, que hace específicamente relación con lo que serían esos valores o esas exigencias morales. Sin embargo, a partir del año 1948, con la existencia de la Declaración de los Derechos Humanos, en este caso, se ve que ya no existe tanto la necesidad de buscarle una fundamentación o un criterio de esa fundamentación, sino más bien en lo que sería la proclamación, en ese reconocimiento, en esa protección, en esa promoción, de difundir, de ir avanzando en esa progresividad y de establecer las garantías de su protección, las herramientas de lo que sería de su defensa, sentando sobre todo lo que sería su fundamento sobre ciertos valores, como por ejemplo la dignidad, que es el valor de la persona humana en este caso, y que está consagrada en las disposiciones normativas de nuestra Constitución Nacional, está consagrada desde la figura de lo que es el preámbulo, la igualdad, que cuando hablamos de la igualdad hablamos de un derecho que está consagrado en normativas nacionales, internacionales, que es sumamente necesario y tendiente al desarrollo del bienestar de una persona, al desarrollo integral de la misma, a que se puedan conformar estados justos verdaderamente, estados que en este caso protegen a sus habitantes, estados que cumplen con lo que serían las medidas y obligaciones contraídas a nivel internacional y también que son las que están a nivel nacional, la libertad y la justicia.
Otro aspecto importante de ser abordado también en la clase hace referencia a la función de los derechos humanos dentro de la sociedad, o sea, el para qué o cuál sería la función que cumple específicamente. Y hablamos que es importante, ¿por qué? Porque permiten la protección de esa dignidad, de ese valor que habíamos hablado, que lo tenemos todos los seres humanos, y el respeto que se tiene que generar hacia cada una de las personas. Cuán importante es lo que habíamos visto en la convención, por ejemplo, de Belén do Pará, que decía que cometer violencia contra una persona, en específico contra la mujer, porque hace mención de lo que sería la convención Interamericana para Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hacía referencia de que el mismo era una violación de los derechos humanos, es decir, ese derecho inherente, ese derecho fundamental de la persona, y que los estados están obligados a establecer medidas de protección en relación a ese aspecto. Esos derechos humanos también están establecidos para que para garantizar una vida digna, que esa vida digna se pueda ejercer y se pueda convivir con las personas a nivel interno y también de un reconocimiento a nivel internacional, donde puedan ser desarrollados bajo las figuras de la justicia, la igualdad y la paz, tanto interno en la convivencia como a nivel internacional en materia de lo que sería de la seguridad propiamente dicha. Sirve también para la promoción de los valores fundamentales como vuelve a mencionar y varios materiales hacen referencia y hacen hincapié y subrayan ese aspecto, a esa no discriminación y a esa igualdad tan necesaria para hacer efectivos los ejercicios de los derechos dentro de los estados. También para fomentar la paz y la seguridad interna, la seguridad internacional, es decir, el que me reconozcan a mí mi derecho en un sentido de promoción, en un sentido de protección y me den las herramientas a mí para poder hacerlos valer si existe algún tipo de violación, es fundamental porque da la seguridad jurídica interna que se requiere y también la internacional en los aspectos cuando los instrumentos son ratificados y forman parte de nuestro marco normativo. Promueven también la participación política y la democracia, le dan participación y ahí es donde hablábamos mucho sobre la necesidad de que los instrumentos o las normativas que hacen referencia a los derechos a los derechos humanos de las mujeres, le permitan que esas mujeres puedan tener esa igualdad de oportunidades, esa participación pública, esa participación política, la participación en la toma de decisiones en este caso, ese empoderamiento y ese liderazgo que se pueda ejercer también en igualdad de condiciones en varios aspectos de la vida dentro de los estados propiamente dichos. También sirven para las protecciones de las libertades individuales y las libertades colectivas en este aspecto. Es decir, cuando hablamos de esos derechos humanos y hablamos todo lo que ello conlleva, tienen varias funciones para lo cual han sido establecidas. Por eso la importancia de su análisis, por eso la importancia de su inclusión dentro de los ordenamientos internos y también de su reconocimiento a nivel internacional. Rige las relaciones entre las personas, con relación al Estado y las obligaciones del Estado para con las personas. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que tenemos que de una u otra manera todos respetar el derecho de la otra persona a nivel interno. Y el Estado también respeta esos derechos o debe de respetarlos. Y es ahí donde se establecen muchas veces las medidas que autolimitan esos poderes que pueden ser incluso arbitrarios cuando no se adoptan medidas para que se hagan efectivos esos derechos o no se cuentan con herramientas o garantías para la efectividad de esos derechos dentro de los países. Contribuyen al desarrollo y permiten que las personas participen en ese desarrollo, en las diferentes áreas, desde lo civil, lo político, económico, social y cultural. Es decir, el hecho de que me reconozcan, que me permitan el ejercicio efectivo en igualdad de condiciones, sin discriminación de mis derechos, me permite desarrollarme integralmente como persona, lo cual genera un beneficio dentro de la sociedad y por ende en el Estado mismo que se está generando. Y claro, lo contrario también, si se produce una violación de mis derechos, tiene un efecto negativo y repercute negativamente en el Estado, en la sociedad, dentro del entorno de la familia, haciendo los ámbitos como más pequeños en ese sentido.
Y ese reconocimiento en igualdad de condiciones del derecho a la vida, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la formación, del derecho en este caso al trabajo digno, a las condiciones adecuadas para esos trabajos, por supuesto que genera un desarrollo en la persona, como también genera frustraciones cuando no son ejercidos o no pueden ser ejercidos en la plenitud o son excluidos de ciertos derechos o de ciertos beneficios que deben de conllevarse en ese aspecto también. Establecen relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Por supuesto, porque es lo que estábamos hablando, ese reconocimiento de los derechos humanos, de la necesidad que los estados asuman esos compromisos a nivel internacional, de tomar medidas adecuadas, de recibir recomendaciones, de aplicar recomendaciones, de sobre todo estar informando cuáles son las medidas que han sido adoptadas, cuáles son los avances que se han obtenido y en este caso, cuáles serían las políticas que se están aplicando para hacer frente y poder cumplir con aquellas obligaciones asumidas. En materia de violencia, por ejemplo, establece medidas que los estados deben tomar para qué, para, en este caso, ir eliminando todas las formas de violencia que se puedan presentar. Y en esas medidas están involucradas, evidentemente, las instituciones competentes, quienes trabajan en forma coordinada interinstitucionalmente, no solamente entre las instituciones, sino toda la que sería la sociedad, en la cual es, como ya había mencionado, una cuestión de objeto y análisis y de trabajo en conjunto para todo. Entonces, la importancia que conlleva eso es verdaderamente amplia. Entonces, la atención que se le debe dar, evidentemente, es una atención bastante amplia también al respecto y establece condiciones básicas para la vida humana. El hecho de la existencia de los derechos humanos hace que todos los tengamos, pero obviamente tienen que ser establecidas reglas para que podamos ejercer esa convivencia en una forma de que sea una situación pacífica, tranquila, de convivencia, de acceso verdaderamente a los beneficios de los cuales puedan dar y a los reclamos. Sí, es necesario realizar los reclamos. Y también sirve para empoderar a las personas. ¿Por qué empoderar? Sabemos que pueden existir casos de abusos o negligencias que se puedan generar y deben de ser establecidos los mecanismos para hacer frente a tales circunstancias, es decir, de tener las herramientas adecuadas de protección de esos derechos humanos. Entonces, en esta clase hemos desarrollado dos puntos fundamentales. Los fundamentos, un poco analizando esos criterios que se fueron dando desde el naturalismo, el anterior, pero que constituye base para los derechos. El positivismo que dice que necesariamente deben estar acordados en normativas escritas, menciones. La histórica que hace referencia a una evolución que han tenido esos derechos humanos a lo largo del tiempo que evidentemente existen desafíos en esa evolución, sobre todo en los procedimientos, en las medidas, en la aplicación, en la promoción y protección de los derechos humanos. Y también en lo que sería, en este caso, esos nuevos valores en los cuales se fundamenta, en lo que sería esa dignidad de la persona, en el valor que todos tenemos en igualdad de condiciones, en esa libertad, en esa justicia, en la cual los estados van tomando las medidas adecuadas para ir nivelando prácticamente aquellas situaciones que se generan o que se desvirtúan o tienden a ser un factor discriminatorio, un factor negativo en materia de esa protección tanto de derechos como oportunidades y accesos que puedan tener todos los seres humanos y sobre todo, y en especial, mejor dicho, las mujeres en ese aspecto. Y en cuanto a la función de los derechos humanos, están establecidos para que verdaderamente se pueda realizar un respeto de esos derechos, se pueda tener en cuenta la figura de la dignidad que tienen todos los seres humanos, de pueda existir la paz y la seguridad, de puedan ejercerse las libertades individuales y las libertades colectivas, se puedan dotar de herramientas para hacer valer este aspecto. Y en la última clase que va a ser referida a esta unidad 1 estaremos desarrollando lo que hace referencia a la evolución histórica, desde qué momento empezó a tomarse o a hablarse de los derechos humanos y cómo ha evolucionado, y también cómo ha surgido el tema de los derechos humanos de las mujeres y también esa evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Gracias.